¿Cómo les va? Buenas tardes. Una nueva transmisión en vivo y una nueva entrevista de la pelota sindical. Esta vez vamos a hablar con trabajadores y trabajadoras que hacen a una tarea que parece que es esencial y quizás no lo es, o sí, que tiene que ver con los trabajadores del peaje. Es importante que visibilicemos esta tarea porque a partir de investigar un poco en la cuestión, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas de las cuales se tiene que hablar y que es importante entender en el día a día de aquellas personas que siguen trabajando a pesar de esta cuarentena estricta y que tienen contacto con estos trabajadores y con estas trabajadoras en el marco de el coronavirus, ¿no? El contacto permanente que tiene el coronavirus. Por eso decidimos realizar esta entrevista y a partir de las 16:30 vamos a estar hablando acerca de estos temas con principalmente y en especial con Elina Escudero, que es quien gestionó de alguna forma este encuentro y a quien esperamos que se sume rápidamente a este vivo para hacer la previa de todas las entrevistas que venimos haciendo. A propósito de mencionar a Elina Escudero, una de las patas de las más nuevas de la pelota sindical, saludo a mis compañeros Alejandro Moyano, le mando un abrazo especial, y a el negro Tino, Ariel Tino, que son parte de la pelota sindical y hoy no pueden estar presentes, pero están siempre presentes produciendo los contenidos, produciendo la actualización de todas las informaciones que nosotros difundimos día a día. Les decía entonces que a partir de las 16:30 vamos a estar charlando con Emilio Pires, que es delegado del SUTPA, el Sindicato de Trabajadores del Peaje, ¿no? Además, hay toda una cuestión que hace al interior de la lógica de estos trabajadores que tienen que ver con cuestiones de encuadramiento que también es importante dilucidarlas para poder entender la realidad de este trabajo que, insisto, son personas, son compañeros, compañeras que están trabajando, que no han dejado de trabajar en ningún momento y que están en contacto permanente. Imagínense lo que es una cabina de peajes, ¿no? Cuando nosotros hablamos tan seguido y repetidamente de los supermercados, ¿no? El contacto permanente, lógico que tiene trabajar en un supermercado con las personas día a día, bueno, trasladen esta realidad a lo que es una cabina de peaje y por eso decidimos llevar adelante y comenzar esta entrevista. Donde esté Elina Escudero le decimos que ya estamos en vivo y que estamos esperando simplemente que se sume para poder charlar un poco de las cuestiones que en este momento vamos informando acerca de lo que se viene a partir de las 16:30, les decía, 16:30 entrevista con Emilio Pires, delegado del SUTPA, que es el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Peaje. Bueno, saludamos a toda la gente que se está sumando al vivo, a Maranta Moauro, a Fernanda Caruso, a Lucas Díaz, el compañero Lucas Díaz, le mandamos un abrazo, que está pasando por este vivo, trabajador también de un supermercado, muchísima gente de comercio, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos en las previas con Alejandro Moyano y con el negro Tino, hablamos de que cada vez que encaramos un rubro, o casi siempre que encaramos un rubro, encontramos un laburante de comercio. Bueno, parece que vamos a dedicarnos a hablar de otra cosa y después la realidad nos impone que esa actividad de alguna u otra forma, directa o indirectamente, siempre están relacionadas con el mundo del sindicato de comercio. Bueno, hay algo de eso también en la entrevista que vamos a tener hoy a partir de las 16:30 en vivo. Emilio Pires, delegado del SUTPA, Sindicato de Trabajadores de Peaje. Vamos a estar charlando con él. Repasamos, creo que si no me equivoco, Pablo Blanco, el secretario general de Estigas, fue una de las pocas excepciones en las cuales no atravesamos una realidad y no atravesamos una entrevista sin hablar del sindicato de empleados de comercio y de la actividad que están encuadradas en el sindicato de empleados de comercio.
En este caso, también estamos por encarar una entrevista que, les decía, tiene mucho que ver con los trabajadores esenciales, con los trabajadores y las trabajadoras que siguen en actividad, que nunca han dejado de estar en actividad en ninguna de las etapas de la cuarentena, también están en actividad en este momento, en este regreso a la cuarentena estricta hasta el 17 de julio, pero que de los cuales mucho no se habla y de los cuales tampoco tenemos una realidad muy desarrollada al respecto, ¿no? Por eso nosotros vamos en busca de este tipo de entrevistas, de este tipo de realidades, para poder difundir lo que está pasando en estos sindicatos y con estos trabajadores. A partir de las 16:30 le decimos a la audiencia que vamos a estar hablando con Emilio Pires, que es delegado del SUTPA, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Peaje. Saludamos también a Amaranto Mauro, ya lo habíamos saludado, me parece, ¿no? Sí, ya lo habíamos saludado, ya estoy repitiendo los saludos. Juan Manuel Villarreal, sí, ahí está, que también es el compañero de Enfoque Sindical que siempre se suma a estas transmisiones y le mandamos un gran saludo. Mientras esperamos, tendría que estar conectada Elina Escudero. No está conectada Elina Escudero, vamos a ver qué le habrá pasado, qué estará pasando con internet en San Luis. La compañera Escudero vive en San Luis y nosotros hacemos estas transmisiones en vivo, en simultáneo desde la provincia puntana y la capital federal. En 3 minutos también le vamos diciendo, avisándole al compañero Emilio Pires que se sume a esta transmisión, que ya estamos en vivo y que esperamos por su contacto para poder charlar con él y empezar a entender qué es lo que está pasando con los trabajadoras y las trabajadoras del sindicato de peaje. Hay muchas cosas para preguntarles, yo no quiero adelantar temas, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, pero que se hacen extensiva al público, al que consume los peajes y a todos nosotros que todo el tiempo o alguna vez en nuestras vidas y en esta cuarentena y en el marco del coronavirus, en la coyuntura del COVID, tenemos que atravesar y tenemos que interactuar con estos trabajadores, ¿no? Entender cuál es la realidad, porque siempre que abordamos una realidad, el otro día hablábamos con Pablo Blanco, ¿no? Cuando empezamos a hablar y nos dimos cuenta que, por ejemplo, los trabajadores del Estigas, del sindicato el gas industrial, de la industria del gas, son aquellos que están ahora yendo a los medidores de nuestras casas a verificar alguna pérdida o a realizar algún arreglo. Entonces están ahí, uno después interactúa con esos trabajadores y con sus realidades. Por eso, cuando hablamos de los supermercados, se vuelve tan cercano y se vuelve tan fácil de entender de lo que estamos hablando. Bien. Vamos a avisarle ya al compañero que estamos transmitiendo y vamos a decirle que se sume a esta transmisión para hablar con Emilio Pires. Ahí está Elina Escudero, vamos a sumarle a Elina Escudero un ratito, breve, porque llegó tarde, y vamos a ella, que tiene un minuto para... ¿Cómo estás, Elina? ¿Nos escuchás? Hola, sí, fuerte y claro. ¿Ustedes? Nosotros te escuchamos, pero no te vemos porque les decía a la audiencia que, bueno, a veces pasan estas cosas porque estás en San Luis y bueno, la conexión no es la mejor, a veces sí, pero a veces no. Así que Bueno, hice la introducción más o menos de lo que nos espera. Cuando ya está Emilio Pires en la transmisión y le decimos que ya en segundos, en minutos vamos a estar charlando con él, pero está bueno escucharte porque querías agregar algo y hacer una introducción, me parece necesaria. sí, bueno, ante todo saludarlos a todos y a todas y bueno, y entender un poco cuál es el contexto en el cual se dan estas problemáticas. Lo primero que me pregunto respecto a los trabajadores y trabajadoras de peaje es si el cobro de peajes es una actividad esencial o no.
¿no es cierto? ¿Y quién determina si una actividad es esencial o no lo es en el marco de esta pandemia? Es el gobierno de la ciudad, que en este caso es también el patrón de estos trabajadores, porque como saben, las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están en manos de una sociedad anónima cuyo principal accionista es el gobierno de la ciudad, es decir, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En este caso, bueno, lo que informan los trabajadores y las trabajadoras de AUSA es que el cobro de peajes no aparece en el listado de actividades esenciales. Cuando uno va a sacar el permiso, solicitar el permiso por intermedio de la web, no se encuentra esta actividad dentro del listado de actividades esenciales. Entonces, la empresa les pide que seleccionen como actividad el trabajo en obras públicas. Entonces ahí ya tenemos una primera controversia. Si no se encuentra en el listado, ¿por qué no se encuentra eso o no una actividad esencial? Esto ya sería como un primer punto a destacar. Por otro lado, bueno, a pesar de que por el momento están trabajando y están ejerciendo estas tareas, hay algunas cuestiones relativas a los espacios en común que los cajeros y cajeras están compartiendo, como el cobro de peajes sigue su curso como normalmente lo realizaban. El tráfico de personas, ¿no es cierto?, en los espacios comunes es bastante, y esto impide muchas veces que se pueda cumplir con el distanciamiento social. Esto es lo que están en este momento de alguna manera denunciando los trabajadores. Bueno, Nina, se lo vamos a preguntar al delegado, que seguramente tendrá las respuestas, o por lo menos nos puede ampliar las dudas, cuanti menos, de estas cuestiones. Bueno, lamentable que no se pueda conectar bien, esto va más allá de nuestra administración, pero vamos a seguir charlando en este ciclo de entrevistas y vamos a volver a charlar con vos, Elina, espero más temprano, así podemos darte más minutos. Dale, les mando un abrazo y por supuesto me quedo con ustedes viéndolos. Chao. Chau, chau. Bien, vamos ahora sí al entrevistado de hoy, a Emilio Pires, que es delegado de el SUTPA, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Peajes. Lo agregamos y esperamos ya que se conecte a esta transmisión, que se sume a esta transmisión, para poder charlar con Emilio de lo que anticipaba Elina Escudero. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves bien? Nosotros no te escuchamos a vos. ¿Vos me escuchás a mí? A ver, ahora, creo que sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos correctamente. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, te decía. Y bueno, un poco anticipó Elina de lo que tratamos de hablar, así que quiero encarar la entrevista por ese lado para darle el mismo orden y preguntarte entonces si ustedes son o no son trabajadores esenciales, y porque nosotros empezamos este ciclo de entrevista, o la lógica de este ciclo de entrevista tiene que ver con trabajadores en cuarentena, gente que está trabajando mientras se hace la cuarentena, pero por lo menos en lo personal yo creía que estaban considerados como trabajadores y trabajadoras esenciales la gente del peaje, pero esto no es así. Mirá, la cuestión hay que por ahí analizarla un poco más objetivamente, porque la tarea del cobro es una tarea más dentro de la actividad. La actividad de peajes no es solo el cobro del peaje. En la actividad de peaje también tenés la seguridad vial, el mantenimiento, la parte administrativa. Hay muchos sectores más que hacen a toda una actividad. Quizás en un principio, por el tema del contacto, porque por ahí el cajero tiene un contacto más directo con el usuario, hay un nivel por ahí de contacto en la circulación más alto, y cuando empezó la cuarentena se cortó el cobro de peaje, incluso se cortó el trabajo administrativo y empezó a hacerse home office o el trabajo desde casa,
y los sectores de mantenimiento, seguridad vial, esos sectores empezaron a trabajar con unas guardias mínimas. Por ende, la actividad siguió trabajando porque se considera esencial, por ejemplo, que haya un monitoreo sobre una autopista, una seguridad vial ante cualquier imprevisto que pueda ocurrir, el mantenimiento debe continuar, porque de alguna manera se sigue utilizando y hay que garantizar que esté en condiciones para ser utilizada. Luego de esto, más o menos un mes y medio, de que se decreta el aislamiento preventivo obligatorio, en ese tramo se discute un protocolo para volver a cobrar, para volver a realizar el cobro de peaje. En esta discusión del protocolo se buscó garantizar la seguridad de los trabajadores mientras realizan su tarea, la utilización del tapabocas, una máscara protectora, proveerlos y la sanitización de los espacios de trabajo, proveer con alcohol y todas esas cuestiones que sean necesarias para la higiene. Y obviamente también hay una cuestión que parte de cada persona. Este contexto este contexto lo que también está, digamos, poniendo en conciencia es que al cuidarme yo, al ponerme el tapabocas yo, no solo me estoy cuidando yo, no es algo se sale del yo, digamos, y se entra en el nosotros, digamos. Yo cuando me pongo el tapabocas no solo me estoy cuidando yo o tratando de prevenir, sino también estoy cuidándote a vos que estás conmigo o al que viaja conmigo en el colectivo cuando voy al trabajo, o cuando mantengo la distancia social. Emilio, te quería preguntar, para que la gente entienda, ¿cuáles son las empresas que abarca el encuadramiento del SUTPA? O sea, recién Elina hablaba de que la competencia la tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, Uno va con el auto y ¿con qué peaje se encuentra donde están trabajando ustedes? Hoy, lo que, digamos, el gobierno de la ciudad tiene una empresa que se llama AUSA. Esta empresa explota, digamos, los peajes de Ilia, que es el peaje que está en Retiro, el que está pasando la Villa 31, explota el Parque Avellaneda, el peaje de Lepiane, que ahora son dos, antes era uno solo, son dos, que es el que va al aeropuerto y viene del aeropuerto. Todo esto siempre dentro del límite de la ciudad de Buenos Aires. Y un peaje que es una bajada, que está en Alberti, que es acá antes de... Yo estoy acá en La Boca, ¿no? Pero es acá en Jujuy, la bajada antes de Jujuy. Nos decías, Emilio, que bueno, que la actividad comprende más que quizás lo que se visibiliza, ¿no? Lo que se visibiliza que es el cobro de la cabina. Entonces, te pregunto entonces, ¿quiénes son los, qué otros sectores de la actividad están en contacto con el público, si los hay? Hay un sector que es el sector hay un sector administrativo, el del CAC, el Centro de Atención al Cliente. Ese sector ahora está trabajando desde su casa. El sector que vende también es atención al cliente, el que vende los dispositivos de telepase. Ese trabajo de alguna manera se puede hacer remotamente, se buscó la forma y se puede remotamente. Ahora, continuando con lo de... hay una cuestión también que tiene que el ticket... Emilio, no se te está escuchando bien. A ver, fíjate si te acercás o si tenés, ponés los manos libres, porque se te corta cuando hablas y es una pena, porque es interesante lo que estás diciendo. Te esperamos, acá no hay problema, así que te esperamos para ver si con el manos libres nos podés escuchar. Fíjate si está habilitado el sonido del manos libres, porque si no es así, a ver, ahí te escuchamos, ahí me parece que es un problema del jack, es un problema del conector, porque recién te escuchábamos, pero ahora no te escuchamos, A ver, no importa, a ver, si no volvamos al audio ambiente, volvamos al audio ambiente, a ver ahí, si hablas y te escucha. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos.
Ahora hay una parte que está relacionada con cuando vamos a lo de la obra pública, que era lo que planteaba en esto de cómo nos hacen hacer el certificado de circulación. Eh, AUSA, el 55% de la recaudación de AUSA va al gobierno de la ciudad. En esta última etapa del gobierno, ya de unos cuantos años, ese 55% se utiliza para la realización de obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Los bajo nivel, de las vías de tren, Metrobús, se ha hecho también el Paseo del Bajo, una obra monumental que nos ha costado a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires un endeudamiento de casi 400 millones de dólares. Una obra que también podemos discutir si está bien o está mal, me parece que es una obra que era necesaria, pero después podemos discutir, lo que se puede discutir es la prioridad, si había otras prioridades antes que un endeudamiento a ese nivel, por ahí para solucionar otras cuestiones más necesarias y más urgentes en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo en la Comuna 8 no hay un hospital público. Para poner en contexto, ¿no? General. Entonces, es muy probable, y es probable, ¿no? Es que el acuerdo, cuando se habilita AUSA otra vez, para el cobro y para el funcionamiento total, digamos, porque vuelve a normalizarse en general, digamos, todos los sectores, menos el administrativo, que sigue haciéndolo office, pero seguridad vial tenía unas guardias mínimas, vuelve a funcionar todo completamente, mantenimiento vuelve a funcionar todo completamente, digamos, se normaliza en general. Esa relación es la que tiene por ahí con la obra pública de la ciudad en este momento, la empresa, y quizás venga por ahí, como es la caja de la obra, quizás está todo vinculado de esa manera. No es que Emilio, es una actividad sola, es una parte o es un sector de toda una actividad muy grande. Digamos, es claro, como claro. comercio y dijeras que el cajero del supermercado es solamente toda la actividad y vos sabés tener reposito que A hacen. propósito de lo que mencionás, ¿no? A propósito de la comparación con el Sindicato de Empleados de Comercio, eh, ¿cuál es el estado de la actividad y del sindicato en particular respecto de paritarias? Porque si yo tengo entendido bien, hay una parte en que se comparte el encuadramiento con comercio. De Claro. hecho, creo que un trabajador del sindicato ahí de peajes hoy es dirigente de comercio, entonces es parte de la comisión directiva de comercio. Entonces, ¿cómo encaran el tema de paritarias? Primero, frente a esta realidad de que tienen un encuadramiento en disputa o compartido, y segundo, teniendo en cuenta la coyuntura del COVID-19 que hace todo más difícil. Dentro de AUSA hay una cuestión que es digamos, la personería para discutir algunas cuestiones, como la paritaria y otras más. Hoy por hoy la tiene el sindicato de comercio, digamos. Lo que nosotros podemos es plantear la discusión, pero no entramos en la discusión de la paritaria. El sindicato al que yo pertenezco discute la paritaria en donde tiene la representatividad completamente. Hoy por hoy tenemos un comunicado, creo que salió hace unas horas, que va a haber una discusión recién en agosto, de paritarias de este año, empezaría recién en agosto. Bueno, se entiende el contexto y toda la situación como se dio, pero bueno, nosotros consideramos que hay actividades que si estuvieran funcionando deberían tener su discusión, ¿no? Por Emilio, ejemplo, y vos recién explicabas que hay una diferencia, que la empresa hace una diferencia entre por ahí aquellos que por su tarea específica pueden hacer el teletrabajo y otros como los cajeros que están en frente a la trinchera ahí, en el cara a cara y no pueden nosotros tener esa posibilidad, ¿no? ¿Hay algún reconocimiento de la empresa para los trabajadores que siguen yendo a trabajar, a diferencia de aquellos que pueden hacer el teletrabajo? Mirá, en principio nosotros habíamos planteado cuando se vuelve a la actividad con mi compañera Mónica Barrios, que con la que somos los dos delegados en la empresa representando al sindicato de peajes, llevamos la discusión, por ejemplo, de reducir las rotaciones y que se armaran equipos de trabajo en esas rotaciones y que se evitara la circulación de gente.
¿Qué es esto? Nosotros en la actividad se trabaja de caja, se trabaja por lo general en 6x2 o 5x2, ¿no? Vos al hacerlo trabajar a todos 6x2, incluso hay otra cuestión que también estuvo en discusión, que está en discusión, es que por ahí hay compañeros que trabajan un día a la tarde y al otro día piden ir a la mañana y van a la mañana, entonces estás un día a la tarde, al otro día a la mañana y está circulando. Y si ese compañero, lamentablemente, supongamos, se contagió, contrajo el virus, estuvo a la tarde un día, al otro día pasó a la mañana y es incontrolable con quién circuló. En cambio, nosotros proponíamos hacer jornadas, reducir a un 4x4, creo que hoy, por suerte, se llegó a una discusión, a cerrar una discusión que había, que es que se va a empezar a trabajar 4x2, por lo menos hasta que termine el aislamiento obligatorio, y que es algo que nosotros celebramos porque es una discusión que planteamos nosotros desde el principio, cuando nosotros tuvimos la negativa, incluso desde la empresa y desde el otro gremio, consideraban que no era posible, factible ni necesario hacerlo, y hoy por hoy nos dan la razón, reduciendo la circulación justamente porque empezaron a aparecer algunos casos. Tenemos un compañero... Eso te iba a preguntar, ¿hay casos confirmados y cuál es la actitud que tomó la empresa frente a la confirmación de casos? Tenemos un caso de un compañero del peaje Alberti, es un peaje que uno diría es en el peaje que vos menos te imaginabas que por ahí va a aparecer, porque es donde es un peaje que tiene 2 cabinas, 4 cabinas, pero calculo que deben estar trabajando 2 cabinas, una en la subida y una en la bajada, un turno, ¿no? Sí, es el que baja Avenida Jujuy ese. Son 2 cabinas, hay 2 compañeros cajeros y un supervisor y un muchacho de limpieza, o sea, y un seguridad, un policía, o sea, 4 o 5 personas. Lamentablemente el compañero que contrajo tuvo contacto estrecho con el compañero de limpieza, que hoy nos avisaron que también dio positivo. Ahí el compañero fue a trabajar habiendo sentido algunos síntomas. En la empresa automáticamente cuando él le avisa al supervisor y a los compañeros de ahí que se sentía mal y que tenía los síntomas, se activa el protocolo y se lo saca, se lo lleva, bueno, se hace todo lo que se hace desde el punto médico y de salud. Se le avisa incluso a la empresa del empleado de limpieza lo sucedido y que también se ponga en la tarea de ver cómo si el compañero estaba o no, que le consideraban que había que aislarlo, porque habían tenido contacto estrecho, habían estado sentados en una mesa en un descanso a muy poca distancia, compartiendo un espacio común, muy chico. Y bueno, este compañero también dio positivo. Después tenemos otro compañero también, 2 compañeros en el sector de mantenimiento, que el compañero venía de que la mujer había dado positivo, a él le avisan después que también da positivo, y se aísla a los compañeros que habían tenido contacto con él también. En ese sentido, digamos que el protocolo se respeta de alguna manera. Lo que nosotros tratamos, y lo hablamos con mi compañera, es que también hay que tratar de concientizar a los compañeros, que estamos en una cuestión muy compleja, y en el sentido de que uno también tiene la responsabilidad de decir, che, mirá, me levanté hoy, tengo fiebre, y no tengo que ir, tengo que llamar al médico. Digamos, tomar una conciencia desde uno, esto que hablábamos antes, de cuando me cuido yo, estoy cuidando a los demás. O sea, empezar a tomar eso, digamos, desde un lugar colectivo del pensamiento, pensarlo colectivamente, no pensar en mí, en sí, en mi beneficio o en lo que me va a pasar a mí, ¿no? Sino colectivamente. Hoy la situación se resuelve colectivamente, no hay otra forma y es lo que, por suerte, es los beneficios, lamentablemente, ¿no? Uno viene a decir, dentro de un contexto tan... Claro, sí. Es el aprendizaje quizás que queda de esta coyuntura tan compleja. Es que estamos tan acostumbrados a hacer el yo y el individualismo que cuando tenemos que ir a lo colectivo otra vez,
o pensar en el otro, ¿no? Ver al otro, y bueno, ahí aparece la cuestión más difícil cuando nos han dicho, sos vos, pero ganaste vos, ¿no? La meritocracia, digamos, en la que nos han Claro. querido, nos han educado y A hicieron ser. propósito de esto que estás diciendo, Emilio, que son definiciones más de corte político, bueno, el sindicato de ustedes, por supuesto que tomó muchísima visibilidad porque el primer secretario general fue Facundo Moyano. Eh, Facundo Moyano tomó una decisión que, si yo no me equivoco, es única, yo no sé si hay otro caso, por ahí corríjame, que es renunciar a la Secretaría General para asumir su banca de diputados. Por lo general, los compañeros secretarios generales retienen el cargo. Moyano no hizo esto, Moyano decidió renunciar a su lugar y dedicarse a la política, y desde entonces el sindicato tiene otras autoridades, ¿no? Que si no me equivoco es Sergio Sánchez es el secretario general. Bueno, mi pregunta es, Una aclaración sobre lo que sí, dijiste. decime. Uno no renunció, sino que cumplió su mandato, y en una asamblea decidimos todos los compañeros, y se votó positivamente, la modificación del estatuto para que los mandatos, un secretario general no estuviera más de 2 mandatos, ni el general ni el adjunto, para que no, incluso se puso el adjunto para que no tuviera una vez uno del otro. Eh, esta modificación fue lo último que hizo Facundo, que dentro del gremio, antes de dedicarse de lleno a la política, y fue un paso en la democratización. Creo que es una discusión que él mantuvo incluso, y llevó al entorno de la CGT y en la Cámara de Diputados también, con respecto a limitar los mandatos en los gremios. Esto de que no haya por ahí 40 años un secretario general, y no, duró esto fue muy, incluso desde donde viene el moyanismo, ¿no? Fue algo, la verdad que novedoso y muy importante y muy bueno para los trabajadores. Esto da un ejemplo de democratización. Incluso el gremio para adentro también goza de esa democracia, también, en general, en las elecciones de delegados y en la representatividad de los compañeros que tenemos en la comisión directiva. Emilio, al respecto, ya que lo mencionás, te quería preguntar a partir de la gestión de Sergio Julián Sánchez, ¿no? ¿Qué gestiones se están haciendo, si se están haciendo, o qué recepción tienen en este gobierno? Porque en el anterior, más o menos, ya todo el mundo sabe cuál era el vínculo. Respecto de poder lograr la personería completa, de poder lograr estas atribuciones que vos mencionabas, que no las tienen hoy, que las tiene el Sindicato de Empleados de Comercio, donde por ejemplo está Armando Cavalieri hace 35 años. Digamos que nosotros en la actividad tenemos la representatividad en mayoría. Digamos que nosotros somos, de alguna manera, a nivel nacional, somos el sindicato de la actividad. Digamos que comercio sería una isla dentro de la actividad, digamos, causa, digamos, comercio. No quiero hablar de comercio porque comercio también es un sindicato, ¿no? Más allá de las cuestiones y de la discusión de la representatividad en un determinado espacio, yo entiendo también y comprendo desde mi punto de vista personal, es que es un sindicato también. Y por ende, yo no sé si atacaría, no voy contra el sindicato, sino creo que nosotros somos el sindicato, o yo por lo menos considero que es SUTPA, y los compañeros que estamos en SUTPA consideramos que es el sindicato de la actividad. Y eso está claro porque nosotros tenemos representación en Salta, en Corrientes, en Santa Fe, en Córdoba, en toda la provincia de Buenos Aires, en la costa. En donde haya un peaje, una balanza, y hay compañeros que son afiliados a SUTPA. O sea, la situación de AUSA es una isla, digamos, y tiene otros matices que tienen que ver por ahí con un sindicato, o unas cuestiones que están desde hace muchísimos años, por otros acuerdos, digamos. No es una cuestión
Pero Y hasta donde vos sabés, Emilio, hay por lo menos un vínculo diferente, más ameno, más renuente, más y anuente, perdón, con este gobierno respecto de no, esas atribuciones que faltan, o es mirá, simplemente esto por la coyuntura del COVID quizás no se está tocando. considero que la coyuntura, mirá, la información concretamente no la tengo. Lo que yo te puedo decir es que es muy probable que la coyuntura ha modificado todo en general, todo el contexto, ¿no? Entramos en un gobierno que por suerte ahora tenemos Ministerio de Trabajo, digamos, hoy podemos plantear la discusión y tenemos Ministerio de Salud en este contexto. Debemos agradecer que hay un gobierno que reactivó, puso otra vez un Ministerio de Trabajo, puso otra vez un Ministerio de Salud, y estamos enfrentando una situación con otros matices y otras cuestiones que no han dejado, que es una deuda y que no existen creo, en ninguna parte del mundo, una deuda como la que nos han dejado en 4 años, tienen récord en endeudamiento, y obviamente nosotros estamos desde yo por ahí también incluso milito en una organización, en una organización que se llama Multisectorial 21F, que es una multisectorial que agrupa gremios, organizaciones sociales y políticas de todo el país. Y sí, participamos y somos parte y formamos parte del Frente de Todos. Y consideramos que sí, que este es que vamos por el camino y es más, teníamos por ahí, avisorábamos otra situación para esta altura del año, no sé si tan maravillosa para el país, pero sí, otra situación. Lamentablemente el contexto de la pandemia puso el foco y toda la fuerza en la cuestión de la salud, incluso de la emergencia social y alimentaria. Hoy, te puedo decir desde la organización en la que yo participo, eh, un comedor comunitario que dirige un compañero camionero acá, Juan Perita Longhi, pasó de tener 700 vecinos y vecinas que iban por día a comer, desayuno, almuerzo, merienda y cena, a más de 2.000, por lo que se conformó una red de cooperación con todas las organizaciones que territorialmente participan en la comuna y armaron una red que se llama Red de Cooperación La Boca, y se asisten entre las organizaciones para que los compañeros y a los vecinos por lo menos tengan un plato de comida hoy. Incluso, te digo, hasta al punto de los compañeros salen a sanitizar partes del barrio donde sabemos que hay casos de vecinos contagiados, se les lleva comida a los vecinos que están aislados porque quedan en sus casas, porque no quieren irse a los hoteles, porque no saben si van a tener la pieza cuando vuelvan, entonces se quedan en la pieza y los estamos asistiendo con bolsas de alimento, y esa es la situación, digamos, que se suma a esto que estamos planteando de trabajar en épocas de pandemia, ¿no? El trabajo no solo se limita a una cuestión dentro de un establecimiento de trabajo, sino que ya se amplía. Me parece que también esa es una parte que tenemos los trabajadores, que podemos gozar de este privilegio, digamos, o de poder tener un trabajo donde tenemos un gremio que te respalda, donde vos tenés un sueldo digno, donde vos estás registrado, y yo creo que mi pensamiento personal es que nosotros tenemos la responsabilidad ética de poder estar participando y ayudando para que los otros compañeros y compañeras que no pueden acceder a eso en algún momento accedan. Me parece que esa es una discusión que se va a dar ahora y que lo plantearon desde la ley que se estuvo tratando en estos días de teletrabajo, ¿no? Sí, 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 se está tratando, de hecho. Emilio, te agradecemos mucho este contacto. Bueno, nos enteramos un poco de cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de los peajes, es importante porque, en conclusión, digo, más allá de las definiciones jurídicas, están trabajando, están en las cabinas, están en las casas haciendo el teletrabajo. Ahí también hay unas cuestiones que estuvo bueno saber que pasan hacia el interior de la organización, entre aquellos que pueden hacer la cuarentena, aquellos que no, aquellos que están haciendo el teletrabajo y aquellos que están en el día a día, el cara a cara con el cliente. Te mando un abrazo, te saludo y seguramente vamos a volver a hablar con vos para futuros contactos.
Dale, gracias Patricio y un saludo grande también a Elina, una gran compañera. Muchas gracias. Chao, por Chao, favor. chao. Bien, ha pasado Emilio Pires, delegado del SUTPA, el Sindicato de Trabajadores del Peaje y Trabajadoras del Peaje. Bueno, un militante político también, ¿no? Gran parte de la entrevista se dedicó a hablar del resto de sus militancias, la militancia social, que tienen que ver con cualquiera que se dedica a hacer a la representación, ¿no? La representación siempre derrama más allá de lo sindical y en este caso el delegado tiene un contacto profundo con su comunidad. Vamos a seguir hablando de trabajadores, de trabajadoras en cuarentena, vamos a seguir con este ciclo de entrevistas. En breve, siempre le vamos avisando a medida que se va sumando personalidades a estas entrevistas. A la audiencia le decimos muchas gracias y nos estamos viendo.